Póngase cómodo, ajuste su posición y permita que la respiración se vuelva lenta, profunda, sin esfuerzo. Esta noche le contaré la historia de una mujer silenciosa, persistente y profundamente curiosa. Una mujer que cambió la ciencia sin buscar fama, sin buscar poder, guiada únicamente por su amor al conocimiento. Esta es la historia de Marie Curie. No es necesario recordar cada detalle. Solo escuche y deje que la historia lo acompañe hacia el descanso. 1. Infancia en Polonia. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, una ciudad que en ese momento vivía bajo el dominio del Imperio Ruso. Su nombre al nacer fue María Salomea Skłodowska. Desde pequeña, Marie creció rodeada de libros, ideas y conversaciones intelectuales. Su padre era profesor de matemáticas y física. Su madre, directora de una escuela para niñas. La educación no era una obligación en su casa, era una forma natural de existir. Pero su infancia no fue sencilla. Cuando Marie tenía apenas 10 años, su madre falleció tras una larga enfermedad. Esa pérdida temprana marcó su carácter, la volvió introspectiva, observadora y profundamente disciplinada. A pesar del dolor, Marie destacó rápidamente en la escuela. Tenía una memoria extraordinaria y una capacidad poco común para concentrarse durante horas. Sin embargo, en la Polonia de finales del siglo XIX, las mujeres no podían acceder a la universidad. Ese límite, lejano pero firme, se convertiría en una de las primeras barreras que Marie aprendería a atravesar con paciencia y determinación. Años de sacrificio y estudio. Ante la imposibilidad de estudiar formalmente, Marie se unió a lo que se conocía como la Universidad Volante, un sistema clandestino donde profesores y estudiantes se reunían en secreto para compartir conocimiento. Allí, Marie descubrió la física avanzada, la química y el pensamiento científico moderno. Para poder cumplir su sueño de estudiar en París, hizo un pacto con su hermana Broña. Marie trabajaría como institutriz durante varios años para financiar los estudios de su hermana. Después, Broña ayudaría a Marie a hacer lo mismo. Durante esos años, Marie vivió sola, trabajando largas jornadas, estudiando por las noches y enviando cada moneda sobrante a su hermana. Fueron años duros, años de frío, soledad y cansancio, pero también años en los que su vocación se volvió inquebrantable. Marie no se quejaba, observaba, aprendía, esperaba. París y la Sorbona. En 1891, con 24 años, Marie llegó finalmente a París.
La ciudad era ruidosa, viva y completamente distinta a todo lo que había conocido. Se inscribió en la Universidad de la Sorbona, donde estudió física y más tarde matemáticas. Vivía en una pequeña habitación, mal calefaccionada, alimentándose apenas lo necesario. A menudo estudiaba envuelta en mantas, con las manos entumidas por el frío. Pero era feliz. Por primera vez, podía dedicarse por completo al conocimiento. En 1893 se graduó en física con el primer lugar de su generación. Un año después, obtuvo su segundo título en matemáticas. Fue en París donde conoció a un joven científico tan reservado como ella, Pierre Curie. Marie y Pierre, una alianza silenciosa. Marie y Pierre no se enamoraron de inmediato. Primero se respetaron, luego se admiraron y finalmente se acompañaron. Compartían una misma forma de ver el mundo, sencilla, profunda, sin ambición material. Se casaron en 1895 y, como luna de miel, hicieron un viaje en bicicleta por el campo francés. Juntos comenzaron a investigar un fenómeno misterioso: la radiación. Marie eligió como tema de doctorado los rayos emitidos por el uranio. Durante años, trabajaron en condiciones precarias, en un viejo cobertizo, rodeados de polvo y materiales pesados. Fue allí donde Marie acuñó un nuevo término: radioactividad. Descubrió dos nuevos elementos: el polonio, en honor a su tierra natal, y el radio. Estos descubrimientos transformaron la física y la química para siempre. El Premio Nobel y la tragedia. En 1903, Marie y Pierre Curie recibieron el Premio Nobel de Física, junto a Henri Becquerel. Marie se convirtió así en la primera mujer en recibir un premio Nobel. A pesar del reconocimiento, su vida siguió siendo sencilla. No patentaron sus descubrimientos. Creían que el conocimiento debía servir a la humanidad. Pero en 1906, la tragedia golpeó de nuevo. Pierre murió atropellado por un carruaje en una calle de París. Marie quedó sola, con dos hijas pequeñas y un vacío profundo. Durante meses, continuó dando clases y trabajando como si nada hubiese cambiado. El laboratorio se convirtió en refugio, el trabajo en consuelo. Una mujer entre dos Noreles. En el año 1911, cuando el nombre de Marie Curie ya era conocido en los círculos científicos, pero aún generaba incomodidad en muchos otros espacios, ocurrió algo sin precedentes. Marie Curie recibió su segundo premio Nobel. Esta vez no fue en física, sino en química. El reconocimiento no era simbólico, no era un gesto de cortesía. Era una confirmación incuestionable de que su trabajo había transformado la ciencia
a un nivel profundo y permanente. Marie Curie se convirtió así en la primera persona en la historia en recibir 2 premios Nobel y además en 2 disciplinas distintas. Sin embargo, el momento que para muchos habría sido la cúspide de una vida, para Marie fue uno de los periodos más complejos, silenciosos y solitarios de su existencia. Porque junto con el reconocimiento llegaron también las críticas. La prensa comenzó a hablar de ella no como científica, sino como mujer. Se cuestionaba su origen extranjero. Se cuestionaba su carácter reservado. Se cuestionaba su vida privada. Se cuestionaba incluso si realmente merecía lo que había logrado. Marie Curie, que nunca había buscado atención, se encontró de pronto en el centro de un escrutinio que no comprendía y que nunca pidió. Hubo rumores, titulares exagerados, escándalos construidos con palabras. Ella no respondió. No escribió cartas defensivas. No dio entrevistas incendiarias. No se explicó. Siguió trabajando. Cada mañana entraba a su laboratorio como siempre lo había hecho, con la misma bata sencilla, con los mismos cuadernos gastados, con la misma concentración silenciosa. Porque para Marie, el trabajo no era un refugio del mundo, era su forma de existir en él. En esos años, su investigación continuó avanzando. Aisló elementos, perfeccionó métodos, formó estudiantes. Y mientras el mundo debatía su figura, ella seguía ampliando las fronteras del conocimiento humano. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Europa se transformó en un paisaje de hospitales improvisados, heridas profundas y urgencia constante. Marie Curie observó esa realidad con la misma mirada con la que siempre había observado el mundo, con atención, con lógica y con una pregunta silenciosa. ¿Qué puede hacerse? La radiación, esa fuerza invisible que ella había estudiado durante años, podía convertirse en una herramienta vital. Marie impulsó entonces la creación de unidades móviles de rayos X, vehículos equipados con dispositivos radiológicos capaces de desplazarse hasta el frente de batalla. Estos vehículos, más tarde conocidos como las pequeñas Curies, permitían localizar balas, fracturas y daños internos sin necesidad de cirugías innecesarias. Marie no se limitó a diseñar el sistema. Aprendió a conducir. Aprendió mecánica básica. Aprendió a operar los equipos. Y recorrió hospitales de campaña, caminos destruidos, zonas de guerra. Formó enfermeras. Capacitó médicos. Explicó una y otra vez cómo usar la tecnología para salvar vidas. No llevaba uniforme militar. No recibía salario especial. No buscaba medallas. Simplemente hacía lo que era necesario. Se estima que gracias a estas unidades, miles de soldados recibieron atención médica adecuada y sobrevivieron. Y sin embargo,
Cuando la guerra terminó, Marie volvió al laboratorio, como si nada extraordinario hubiese ocurrido. Con el paso de los años, el cuerpo de Marie comenzó a mostrar señales de un desgaste silencioso. Durante décadas, había trabajado sin protección. Manipulaba materiales radiactivos con las manos descubiertas. Guardaba muestras en los bolsillos. Observaba brillos suaves como si fueran curiosidades inofensivas. En aquella época, nadie comprendía del todo los efectos a largo plazo de la radiación. La ciencia avanzaba, pero el conocimiento sobre los riesgos aún no existía. Marie comenzó a sentir cansancio constante, dolores persistentes, debilidad. Aún así, seguía asistiendo al laboratorio. Seguía escribiendo. Seguía supervisando investigaciones. No porque ignorara su cuerpo, sino porque su identidad estaba profundamente entrelazada con su trabajo. Reducía el ritmo, pero no abandonaba. Se apoyaba en colegas, en antiguos estudiantes, en su hija Irene, quien también seguiría el camino de la ciencia. Finalmente, cuando su salud ya no se lo permitió, Marie se retiró de manera gradual. El 4 de julio de 1934, a los 66 años, Marie Curie falleció a causa de una anemia plásica, resultado directo de años de exposición a la radiación. Murió sin dramatismo, sin discursos finales, sin ceremonias grandilocuentes, como había vivido. Hoy, su legado permanece. Sus cuadernos aún son radiactivos. Sus descubrimientos siguen siendo la base de tratamientos médicos. Su historia continúa inspirando a generaciones enteras. Marie Curie no buscó ser extraordinaria. No persiguió títulos. No persiguió aplausos. No persiguió reconocimiento. Solo fue fiel a su curiosidad, a su disciplina y a su propósito. Tal vez esa sea la verdadera grandeza. Ahora, permita que la respiración se vuelva aún más lenta, que el cuerpo se hunda suavemente en el descanso. Deje que la historia se disuelva como un susurro y descanse. Buenas noches.